Buenas tardes. Me es muy grato y me honra mucho estar con personalidades a las que he estado leyendo mucho últimamente, que me han desvelado a veces por la profundidad y por la complejidad de los temas que ellos han vivido y de la que tenemos que abrevar necesariamente para nuestra propia reconstrucción. Así que estoy muy honrado de estar con ustedes, con Tania, por supuesto. Yo voy a tratar de leer unas notas que preparé para, digamos, contextualizar el proceso de reconstrucción en la Ciudad de México luego del 19 de septiembre. Creo que estamos ante uno de los seminarios y de los temas, gracias a Mejor Ciudad, por supuesto, más importante que cualquier gobierno de cualquier ciudad del mundo puede recibir. Convertir en política pública y lanzar a discusión de los ciudadanos una propuesta de reconstrucción. ¿Cómo salir de una situación muy difícil, crítica en muchas zonas, provocada por un terremoto de grandes dimensiones? Se dice rápido, pero la naturaleza del proceso es muy severa. Las necesidades humanas, materiales y sociales son muchas y muy urgentes, pero las soluciones, luego de la emergencia, no pueden sino ejecutarse lentamente. En el fondo, este es el enorme reto de la reconstrucción: acelerar, hallar atajos, realizar acciones extraordinarias en sintonía con la situación extraordinaria creada por un fenómeno natural que por sorpresa vino a alterar la vida de todos en la urbe. Puedo decir, sin embargo, que a pesar de la gravedad de las circunstancias, la ciudad se mantuvo en pie y la ayuda de la sociedad y del gobierno fue masiva y también inmediata. Pudo ser desordenada, pero fue masiva y también fue inmediata. No se escatimó una sola medida, una sola acción, ni una sola iniciativa para salir rápido de la emergencia. Se crearon una batería de tareas y de gestiones que conforman el escenario previo para transitar al segundo en el que estamos entrando, el escenario de la reconstrucción, que es el más difícil, pues en él se resumen todos los problemas viejos previos al 19 de septiembre y los problemas creados por el temblor mismo. Además, en un ambiente social cargado emocionalmente de temores, tristezas y también de esperanza. Dicen los documentos de Naciones Unidas, la salida, cito, la salida de un desastre natural es siempre una salida por etapas, pero la siguiente etapa no solo enfrenta lo que no pudo resolver la previa, sino el sufrimiento y el desgaste social que se ha ido acumulando. Cierro la cita. Por eso las cosas son más difíciles y por eso hay que insistir. Hay que hallar atajos, nunca dejar de avanzar, superar las inercias y encontrar soluciones contingentes con imaginación y sentido de la urgencia. Por eso quisiera informarles que el jefe de gobierno emitió un decreto que creó una comisión de reconstrucción y envió a la Asamblea Legislativa una ley de reconstrucción para ejecutar y dotar de instrumentos extraordinarios al gobierno, a muchas de sus áreas, mediante una coordinación unificada y algo más, para garantizar que los esfuerzos no se detengan, permanezcan consistentemente, más allá de ciclos políticos, para la mejor recuperación de todos los afectados por el temblor. Esas acciones y esos programas extraordinarios se presentan ordenados y jerarquizados por primera vez en las directrices generales del programa de reconstrucción que tendrán ustedes y verán pasar en la pantalla.
Ha sido preparado por la propia Comisión en cumplimiento de plazos de ley. La esencia es esta: un detallado análisis de la ley y los programas que se desprenden directamente de ella. En segundo lugar, las iniciativas que el Gobierno de la ciudad ha tomado desde el 19 de septiembre hasta la fecha y por qué por su dimensión y alcance pueden convertirse en programas esenciales. En tercer lugar, los resultados del diálogo social, la escucha, los más de 120 recorridos que la Comisión ha realizado en las zonas críticas de la ciudad. Y finalmente, los programas y las iniciativas que la propia Comisión, el Comité Científico y el Consejo Económico y Social han propuesto para subsanar huecos y fortalecer el conjunto de las acciones. El resultado de este análisis son un cúmulo de 43 programas para una acción masiva, todo lo abarcadora que nos sea posible, coordinada por eso que llamamos la fase intensa de la reconstrucción, a desplegarse durante todo 2018. Y por eso interesa este foro extraordinario. Queremos aprender y, en la medida de lo posible, escuchar la experiencia y el conocimiento de los expertos mundiales para saber, al menos, qué errores no podemos repetir. En todos ellos subyace un principio especial: la reconstrucción de un mejor futuro, como decía Dayan, para la Ciudad de México va más allá de una mera reparación. La construcción de un mejor futuro es una responsabilidad del Estado, pero no excluye a nadie: instituciones y centros de investigación, fuerzas políticas y organizaciones sociales, ciudadanía, iniciativa privada, empresas y cooperación nacional e internacional. Se trata de un magno esfuerzo que puede convertirse en un acuerdo de lo fundamental que irradie a todo el país. La reconstrucción significa cuidar a las familias afectadas, sobre todo a los niños, las mujeres y los adultos mayores. Significa recuperación de miles de viviendas, de inmuebles, recuperar la vida barrial, también transformación de infraestructuras, así como de formas de entender y concebir la vida futura de la sociedad. En otras palabras, es una transformación de modos de hacer las cosas y de gobernar. El terremoto volvió a dejarnos una lección que hemos repetido durante toda esta gestión. Ya no es posible justificar esta combinación de desigualdad y pobreza de masas que persiste en todo el país como en la ciudad. Por eso, es tarea central, imprescindible y fundamental inscribir la inclusión, la cohesión social, superación de la pobreza y el combate a la desigualdad en el corazón de la reconstrucción. Con estos más de 40 programas nuevos, propios de la fase intensa, se trata de recuperar las capacidades del gobierno para estimular la economía y la equidad. Y, por supuesto, la garantía del acceso universal a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la ciudad. Esta es una de nuestras aspiraciones prioritarias, pero el método es tan importante como el fin. Aquí se cumplen 3 requisitos. 1. Se trata de una serie de programas coherentes etapa por etapa, ceñidos a la letra de la ley. 2. Proponer iniciativas innovadoras basadas en el nuevo conocimiento científico que se ha generado en la ciudad a lo largo de las últimas décadas. Programas y acciones que partan del contacto y la escucha genuina y consulta directa con los afectados. Por eso, más que un programa, la reconstrucción es una política, una combinación y una conciliación de visiones, propuestas, necesidades e intereses. Una tarea con el más alto grado de dificultad. Dicho todo lo anterior, quisiera resumir las grandes directrices de nuestro trabajo presente y porvenir. 1. Centrar la reconstrucción en los derechos de las personas. 2. Alinear las acciones de reconstrucción a los principios de la Constitución política de la ciudad. 3. Generar acciones extraordinarias ante una situación extraordinaria. 4. Reconocer los límites físicos de la Ciudad de México, especialmente la enorme necesidad de reconciliar a la ciudad con la sustentabilidad hídrica. 5. En lo posible, no generalizar desplazamientos humanos, recuperación de la vida barrial. 6. Aprovechar y unir a las energías sociales y los deberes de solidaridad que mostró la población de la ciudad durante la emergencia. 7. Una reconstrucción para la inclusión de género y de grupos vulnerables, especialmente entre los adultos mayores. 8. La reconstrucción
deberá heredar una ciudad más segura que la que teníamos el 18 de septiembre, mediante nuevos protocolos de seguridad humana y nuevos principios y reglas de construcción. 9. Una reconstrucción para igualar las condiciones sociales y económicas en la Ciudad de México. 10. Una modernización radical de los servicios vitales de la ciudad. 9. Desatar procesos participativos y transparentes a todo lo largo del proceso. Como puede verse, el reto de la reconstrucción es presupuestal, sí. Es financiero, sí. Pero es sobre todo humano, o mejor, es un hecho que tendrá lugar o no por el tipo de relaciones humanas y de conversación pública que sepamos desarrollar. El sismo de 2017 puede profundizar los problemas de legitimidad y desconfianza que quiebra y cruza desde hace tiempo a las relaciones de la sociedad con gobiernos, políticos y partidos políticos. Pero el programa de reconstrucción que se presenta aquí puede ser un instrumento para reducir esa brecha, a condición de que se cumplan otras exigencias fundamentales: pertinencia, sintonía y empatía con la etapa por la que atraviesan los afectados, cumplimiento estricto con lo que se compromete ante ellos, diálogo franco, reconocimiento de lo que no se puede ofrecer en el límite de los recursos, ofrecer siempre varias alternativas diversas ante afectados y daños que son también diversas. Suelo decir que el pensamiento tecnocrático cree que hay una sola opción y que el pensamiento populista cree que no hay restricción. El gran reto del programa de reconstrucción en la Ciudad de México es precisamente ofrecer un abanico, un menú de opciones asequibles por el conjunto de afectados en su diversidad y por el conjunto de daños también en su muy diverso grado. Trabajo sin descanso, sin parar, movimiento continuo en cada predio, en cada calle, en cada colonia damnificada, nunca una situación de reconstrucción que se atasque, claridad día a día en el uso de los recursos y un largo etcétera. A mí me parece que en este tacto, en ese proceder simple y transparente, nuestra política de reconstrucción puede fortalecer hoy también la credibilidad de la democracia mexicana. Este es un programa, unas directrices que cumplen un plazo y un mandato de ley. Esta es la primera visión organizada del qué hacer en la reconstrucción en la Ciudad de México, de la cual se desprenden un montón de tareas. Como lo ha hecho saber la Comisión, no es un documento acabado, sino un conjunto de acciones que se van formalizando, que se van haciendo programas y ejecutando con agilidad y prontitud, siempre dentro de la ley. Desde el fondo del castigo que nos infringió el temblor, estamos viendo una ciudad solidaria, pero cargada de exigencias y demandas. Los estamos escuchando. El programa de reconstrucción es el primero y busca enriquecerse o corregirse en el diálogo efectivo con toda la sociedad que está ansiosa de respuestas efectivas y de vías de participación. La reconstrucción que ofrece el gobierno de la ciudad no es una adaptación oportunista del pasado, sino una anticipación fundada de nuestro porvenir, más igualitario, más incluyente y, por supuesto, menos vulnerable. Esto es lo que yo llamaría, Dayan, una reconstrucción en democracia, lo que hace radicalmente distinto el proceso de 2017 al de 1985. Gracias por su atención.